¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esta semana veremos la segunda de una serie de virtudes que el Señor quiere refinar en sus hijos. Se trata de la fe. Sin duda alguna, esta gracia divina nos resulta imprescindible cuando de enfrentar el crisol se trata, porque nos permite ver la realidad espiritual que nuestros sentidos nos impiden observar. ¿Estás listo para que tu clase pueda tener los elementos necesarios y contemplar todas las cosas que solo podemos ver por la fe? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las ayudas que trae el folleto de maestros las puedes encontrar en las páginas 95 a 98. El punto sobre el poder de la resurrección me resultó altamente beneficioso. A lo mejor a ti te podrá parecer útil también, así como el resto de los aportes que sin duda fueron hechos por una mente erudita. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. ¿Qué tal la siguiente pregunta para dar apertura a tu repaso? ¿Qué tiene la fe que nos puede abrir paso a una realidad que está mucho más allá del fuego del crisol? Pues en esto se enfocará el repaso de hoy. Solo con decir eso tienes más que suficiente para capturar la atención de tus alumnos y así avanzar confiado a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Te comparto los puntos que yo usaría para repasar la lección con la clase. Número 1, el significado de la fe. Si el Señor está interesado en refinar en nosotros la virtud de la fe, es porque no solamente nos ayuda a salir victoriosos del crisol, sino porque tiene que ver directamente con nuestra redención eterna. En estos últimos tiempos se hará cada día más real y notorio que el justo por su fe vivirá, como dice Habacuc 2:4. Cuando se nos pregunta por la definición de fe, inmediatamente viene a nuestra mente Hebreos 11:1. ¿Cómo se nos define ahí este concepto? Pregúntale eso a tu clase y recítenlo juntos. La palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando estuvimos estudiando el libro de Hebreos, aprendimos algo etimológicamente muy importante en cuanto a este tema. Las palabras claves del texto son fe, certeza y convicción, que en griego serían pistis, hypostasis y elenchos. Aunque conocemos la traducción que hace la Reina Valera del 60 de memoria, su significado literal sería respectivamente el de confianza, esencia y prueba. El texto nos está comunicando que la confianza en Dios es la esencia de lo que aún no ha llegado y la prueba visible de lo invisible. En otras palabras, que nuestra fe en el Señor es la demostración de que Él es real y que sus promesas se cumplirán, porque no se puede creer lo que no existe, y si algo no existe tampoco puede prometer nada. Por lo tanto, como Dios es real y hace promesas, eso genera en nosotros una respuesta: confianza en Él. Esta cita deja claro que la fe no es un asunto de la imaginación. Al contrario, es la reacción que produce en el ser humano la existencia del Creador divino. Si hacemos memoria, la revelación nos muestra 2 cosas diametralmente opuestas que tienen que ver con la fe. En primer lugar, que la raza humana se perdió por falta de ella. Y en segunda instancia, que solo podemos recibir la salvación por medio de la fe. Invita a tu clase a leer Génesis capítulo 3, versículos 3 al 6 y pregunta, ¿qué le ocurrió a la confianza que tenía la mujer en Dios? El texto nos indica que Eva le dijo a la serpiente, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como se puede observar, aquel fruto que Eva había visto con recelo al principio debido a lo que Dios había dicho, ahora es contemplado con agrado, puesto que la serpiente la había inducido a desconfiar de su creador. Ya no le tenía fe, lo miraba como alguien que le estaba impidiendo un mayor nivel de desarrollo, y esa falta de confianza la llevó a ponerse del lado de la rebelión. Por otra parte, Juan 3:16 nos dice que somos redimidos al confiar en Cristo. De manera específica, expresa que por amor Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la salvación obrada por el Señor Jesús es recibida en el creyente cuando ejerce su confianza en Él. Por lo tanto, como raza, nos perdimos por no tener fe en Dios. Y la salvación es la reversión de ese escenario. Habiendo determinado esto, pasemos al segundo punto, la obra de la fe. Más importante que definir este concepto es experimentar su obra en nosotros. En la galería de los héroes de la fe, en la que se muestran las extraordinarias cosas que los hombres que la tuvieron pudieron lograr en el terreno espiritual, hay uno que resalta. El versículo para memorizar de esta semana nos lo señala muy bien. Invita a tu clase a leer Hebreos capítulo 11, versículo 27 y pregunta, ¿qué dos cosas hizo la fe en Moisés? Recordemos el texto. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aunque corta, esta declaración es sumamente poderosa. Nos dice que Moisés no tuvo temor de dejar Egipto, aunque esto causara la ira del faraón, porque su fe, en primer lugar, lo sostuvo y en segunda instancia le permitió vivir como si estuviera viendo al invisible. Así que lo primero que hace la fe, o sea, la confianza en Dios, es sostenernos. Y eso es fundamental cuando del crisol se trata. Cualquiera en una circunstancia dura se derrumba. Muchos hemos desmayado ante situaciones desafiantes, pero los hombres y mujeres de fe tienen una resiliencia excepcional y una firmeza inigualable. En medio del más sorprendente fuego de prueba, la fe no nos deja caer y nos permite mantener una fortaleza difícilmente vista. Por ejemplo, Noé soportó el ridículo con entereza porque era un hombre de fe. Abraham fue capaz de dejar la comodidad de Ur para enrumbarse en un viaje inusual gracias a su fe. Y Jesucristo enfrentó la muerte más atroz de su época porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero esta virtud tiene la capacidad de sostenernos porque, como mencionamos anteriormente, lo segundo que hace en nosotros es permitirnos ver al invisible. Esto suena como una paradoja porque si algo es invisible es porque sencillamente no se ve. Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo vio jamás. Sin embargo, agrega que el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo se puede dar a conocer a quien nadie ha visto? Algo como eso tuvo que haber pensado Felipe cuando el maestro le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso tuvo que añadir, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso está en Juan 14, 9 y 10. El Señor dio a conocer al Padre con sus palabras y con sus obras. De esa manera es que nosotros hoy podemos ver al invisible y ser sostenidos por la fe. En primera instancia, la palabra de Dios nos enfoca en Él, nos permite conocerlo, nos enciende la confianza en sus promesas, nos dice cómo es su carácter y nos atrae a su inmenso amor. Conectarnos con Dios a través del escudriñamiento diario de las Sagradas Escrituras nos permite fijar en Él nuestra confianza y no importa el crisol por el que estemos pasando, sabremos que no debemos dar lugar a la duda porque sus planes para nosotros son de paz y no de mal, como dice Jeremías 29:11. Por otra parte, las obras de Dios, es decir, lo que ha hecho, tanto en el mundo natural, al crear este planeta y las leyes que lo rigen, como en el ámbito de la salvación,
al enviar a su Hijo a vivir de manera victoriosa, morir en lugar de nosotros y resucitar triunfante sobre la muerte eterna, nos permiten también ver al invisible. Como nos resulta claro, lo que vemos del Señor no es su apariencia, sino su carácter. Eso fue lo que se le manifestó a Moisés cuando Dios, pasando junto a él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso está en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Así que la fe nos impulsa a confiar en lo que la Biblia y las obras de Dios nos dicen de Él, y eso nos sostiene en todo momento. En otras palabras, la fe nos permite ver lo que Dios ve en lugar de lo que nos dejan divisar nuestros sentidos. Nos ayuda a contemplar una realidad oculta a la simple observación visual, lo que nos capacita para añadir a nuestra realidad sensorial la percepción del mundo espiritual y así tener el cuadro completo. La fe, en primera instancia, nos cambia a nosotros, no las circunstancias que nos rodean. Sin embargo, a partir de ahí comienza a moldearlo todo hasta que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces ya no la necesitaremos más porque las realidades materiales y espirituales estarán en el mismo plano. Hasta entonces, la fe nos sostendrá como viendo al invisible. Pero entremos al punto final de esta parte, el enemigo de la fe. Es probable que como yo hayas creído que el enemigo de la fe es la falta de ella, y eso puede ser verdad entre los incrédulos. Pero entre los seguidores de Cristo, su rival es lo que llamamos presunción. En nuestras filas, este es un término relativamente conocido y define la falsificación de la fe. En lo personal, tuve muchas dificultades con entender la idea envuelta en esa palabra. Pero en términos generales, la presunción es ponerse a conjeturar, juzgar o sospechar de una situación como si se tratara de un hecho verídico sin tener la certeza de ello. En la Biblia también se la relaciona con la arrogancia. Invita a tu clase a leer Deuteronomios 18:22 y pregunta: ¿por qué no debía temerse de un profeta cuyo mensaje no se cumple? El texto nos dice: si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. Como resulta claro, el profeta descrito aquí habló arrogantemente, comunicando como si fuera divino un mensaje que provino de su propia mente. Tal sujeto creyó que sus ideas eran la voluntad de Dios y le dio ese tinte a su comunicado. Aunque parezca difícil de creer, en la actualidad son muchos los que están convencidos que Dios habla a través de ellos y que lo que creen es verdad incuestionable. Por otro lado, cualquiera que puede entrar en el territorio del fanatismo puede llegar al punto de exigirle a Dios que conteste sus pedidos de acuerdo con lo que la persona considera que debe ser la respuesta. En ese caso se olvida de que Dios es soberano y que Él hace lo que quiere sin estar obligado a rendirle cuentas a nadie. La soberanía de Dios se enseña con claridad cuando la Escritura dice que nuestras peticiones deben ser conforme a su voluntad. Puedes ver eso en 1 Juan 5:14. La realidad es que Dios no siempre contesta en la manera en que nosotros queremos. Mientras la presunción se molesta porque cree fallidamente que puede leer la mente del Señor, la fe verdadera sabe que lo que el omnisapiente decida es lo mejor que nos puede pasar. La verdad es que cuando la presunción toma el control, el individuo se llena de dudas en cuanto a Dios y sus motivos porque no distingue entre su propia voluntad y la divina. Lo cierto es que es sumamente fácil confundir esos dos conceptos porque versículos como Lucas 7:16 se pueden malinterpretar. Pide a tu clase que lea este texto y luego pregunta: ¿qué está asegurando aquí el Salvador y qué no? La Escritura nos dice: entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. El Señor Jesús nos asegura que la verdadera fe confía en lo que Dios ha dicho que hará. En este caso específico, que un árbol se desarraigue y se plante en medio del mar.
pero no está enseñando que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos que haga. Toda respuesta de Dios está en manos de su soberana voluntad. Así que mientras la presunción pone en la boca de Dios lo que Él no ha dicho, la fe descansa confiada en que cumplirá lo que expresamente ha prometido. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Entremos ahora a aplicar lo estudiado en los siguientes escenarios hipotéticos. Primero, si alguien te pidiera que le compartieras lo que a tu juicio es el mejor sinónimo de fe, ¿cuál palabra escogerías y por qué? Segundo, ¿en qué cosas específicas crees que nos puede ayudar la fe cuando enfrentamos los crisoles de la vida? Por último, imagina que un miembro de tu iglesia está siendo víctima de la presunción. ¿Cuál crees que sería la manera más adecuada de ayudarlo? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Esta sería la tarea para la clase. Invita a tus alumnos a escribir cada día de la próxima semana como parte de sus devocionales un versículo bíblico que les inspire en su fe. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La verdadera fe tiene la capacidad de hacernos ver la realidad completa, incluyendo el aspecto espiritual y no solamente la versión limitada que nos muestran nuestros sentidos. De esa manera podemos confiar en lo que el Dios invisible ha dicho y hecho en nuestro favor. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Si existe una manera de dar forma a la fe, es yendo a compartir esperanza, ya que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.